Hola, mi nombre es Daniel Santilli, soy historiador, soy investigador además del Instituto Reviñani y por ahora docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Historia. Digo por ahora porque estoy a punto de jubilar. Bueno, les quiero presentar mi último libro, a ver si lo podemos pasar. Es esto, em, La desigualdad en la Argentina, apuntes para su historia, de la colonia a nuestros días. Como el título lo indica, estoy trabajando, tratando de hacer un resumen histórico de la desigualdad en todos los 200 años de la historia argentina. ¿Y por qué la desigualdad? Bueno, es evidente, no hace falta aclarar mucho que es un tema acuciante, sobre todo desde hace 20 o 30 años para la investigación se ha convertido en un tema prioritario, porque la desigualdad en el mundo sigue aumentando y parecería que no hay manera de pararla. Entonces, lo que está tratando de hacer la sociología, la economía, qué sé yo, es preguntarle a la historia qué pasaba antes. Y eso es lo que estamos tratando de responder los historiadores. Em, ¿Por qué la desigualdad y no la pobreza? Porque, sobre todo en la Argentina, la pobreza es una consecuencia de la desigualdad, sobre todo en la Argentina de los últimos 20, 30 años. O sea, en la medida que aumenta la desigualdad, aumenta la pobreza. O sea, ese es un tema prioritario, ¿no? O sea, por lo tanto, muchas veces cuando escuchamos hablar de pobreza, lo que se está de alguna manera invisibilizando es la desigualdad que llevó a esa pobreza. Eh, y en ese sentido, la pobreza es un término relativo porque digamos, existe una línea a partir de la cual, por debajo de la cual es pobre y por encima se salió de ese marco. Bueno, esa línea la pone el gobierno, la pone en las estadísticas, digamos. En cambio, la desigualdad es un término absoluto. O sea, es el coeficiente de desigualdad, o sea, el número con que se representa la desigualdad, es exactamente el mismo entre 10 y 1 que entre 100 y 10. Lo que sí se diferencia en este caso es la percepción de esa desigualdad, ¿no? O sea, si nos paramos, digamos, la imagen que es más común de la desigualdad que se utiliza mucho es la imagen desde el Río de la Plata viendo la Villa de Retiro en primer plano y por detrás los edificios inmensos. Bueno, ahí se percibe directamente la desigualdad. Ese es el núcleo central. Bueno, como digo, yo trato de hacer un recorrido por la historia, sobre todo teniendo en cuenta, o sea, yo me especializo más que nada en la historia del siglo XIX, o sea, todo el siglo XIX, mientras que este, para el siglo XX, ya que llego hasta la actualidad prácticamente, hasta el 2018-19, el final del libro está en el 2019 precisamente, para todo lo que no es siglo XIX he utilizado lo que han hecho, las investigaciones que se han hecho. Entonces lo que traté de hacer es un hilo conductor de la desigualdad desde la colonia hasta nuestros días. Con algunas diferencias, digamos que durante buena parte del siglo XIX lo único que sabemos acerca de la desigualdad es la desigualdad en la distribución de la riqueza, o sea, del capital, no del ingreso, que es lo que se estudia hoy día. Cuando nosotros escuchamos la desigualdad, cuando escuchamos el coeficiente de Gini actual, estamos hablando de ingresos. Generalmente se habla de ingresos, salvo y cuando no se habla de ingresos se aclara. En cambio, en el siglo XIX la distribución es de la riqueza, básicamente porque todavía no pudimos establecer una medida que nos sirva para indicar la desigualdad en el ingreso. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX el salario, que es lo que más se usa ahora para como demostrador de la desigualdad, para mostrar la desigualdad, el, digamos, el salario en el siglo XIX cada vez tiene menos pesos. Cuanto más atrás nos vamos, menos peso tiene en el ingreso de la población, ¿no? O sea, la población además se autoabastece, bueno, hay montones de modos de conseguir ingresos o mantenerse sin necesidad de conchavarse o conchavarse el menor tiempo posible. Bueno, más o menos esa es la idea. El libro recorre entonces, como digo, la historia de todo
de toda de la Argentina completa, los invito a que lo lean. Muchas gracias. Buenas tardes.